Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. De la mejor manera. Vamos a empezar, hermanos. Ahorita David al final va a dar más información. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Le damos ahí la bienvenida a los que nos siguen en internet. Oramos y empezamos. Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Qué privilegio, qué gozo, qué alegría. Como cantábamos, Señor, tú eres el único digno de nuestra adoración. Tú nos has creado a cada uno de nosotros con el fin de poder glorificarte, alabarte, honrarte, adorarte, Señor. Padre, estamos a punto de leer tu palabra y queremos que tú nos hables por medio de ella. Queremos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine, nos guíe y que estas verdades bíblicas que vamos a quedar puedan quedar guardadas en nuestro corazón. Que puedan ser convicciones, que puedan ser como un ancla en medio de la duda que en algún momento podría surgir en nuestra vida. Guíanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema que vamos a estar hablando en esta mañana todavía es acerca de la salvación. Y es una pregunta que muchas personas se hacen. La salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿es una salvación que podemos perder o no podemos perder? ¿Verdad? Es una pregunta que muchas personas, que muchas denominaciones tienen diferentes ideas en cuanto a esta respuesta. Muchas personas dicen, bueno, una vez salvo para siempre, o habrá algo que el creyente pueda hacer que puede provocar la pérdida de su salvación. Yo ayer en la noche, ya orando y terminando el mensaje, me dio curiosidad, ¿verdad? Dije, bueno, voy a meterme a internet y voy a buscar prédicas que enseñen acerca de que la salvación sí se pierde. Y voy a ver qué es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y es interesante que los que creen que la salvación se pierde, generalmente dicen que se puede perder por dos cosas. Algunos mencionan que por causa del pecado. Si el creyente peca, es un creyente que pierde la salvación. Pero como no se ponen de acuerdo y no dicen qué pecados son los que provocan que alguien pierda la salvación y qué pecados son los que no pueden perder la salvación, ellos dicen, bueno, es que no es tanto el pecado, es como el pecado como un estilo de vida. Cuando ya el creyente peca deliberadamente y ya es algo constante en su vida, pues seguramente ese creyente va a perder su salvación. Pero tampoco se ponen de acuerdo en decir, bueno, ¿cuánto tiempo el creyente tiene que vivir en pecado para que pierda la salvación? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? No se ponen de acuerdo. Y la otra razón que mencionan ellos es si un creyente llegara a abandonar su fe, o que un creyente llegara al grado de decir, ya no creo en Jesús, ¿no? Ya no creo,
ya no creo en Dios, no creo que Cristo sea el Salvador. Entonces dicen, bueno, esta es una razón por la que esas personas pueden llegar a perder su salvación. Nosotros creemos como iglesia que la salvación no se puede perder, ¿verdad? Y por eso el título de esta mañana, si lo quieres apuntar, es razones bíblicas por las que la salvación no se pierde. Razones bíblicas por las que la salvación no se puede perder. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la Biblia presenta la salvación como un regalo de parte de Dios. No sé si recuerda lo que Pablo le escribe ahí a la iglesia en Roma, en el capítulo 6, versículo 23, donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que ahí Pablo dice, más la dádiva. ¿Qué es? La dádiva es un regalo, es un presente. Entonces dice Pablo, el regalo de Dios, ¿cuál es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, el regalo que es la vida eterna no es un regalo que tú y yo hayamos obtenido por ser buenas personas. No es un regalo que hemos obtenido por asistir a una iglesia. No es un regalo que hemos obtenido por leer la Biblia, por hacer una oración. No es un regalo que hemos obtenido por haber cumplido o haber hecho algún tipo de mérito para recibir un regalo de Dios. No es como que Dios dijo, mira Cristian, qué bien se porta, le voy a dar un regalo, la vida eterna. No. El regalo de la vida eterna, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, es un regalo que hemos recibido por gracia. Por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y la gracia justamente viene hablando acerca de lo mismo, de un favor inmerecido. O sea, que es un regalo que tú y hemos recibido en Cristo, pero es un regalo que recibimos sin merecer. Ninguno de los que estamos aquí merecemos el regalo de la vida eterna. Pero es un regalo que Dios en su gracia ha manifestado hacia la humanidad. Dios en su gracia ha manifestado hacia la humanidad para que puedan tener este regalo que es la salvación que hay en Cristo Jesús. Y el requisito que Dios pide, ¿cuál es? La fe. ¿Cómo yo recibo el regalo que Dios me ofrece? Por medio de la fe, que sabemos que es creer, sabemos que es una confianza absoluta en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hermanos, que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, la pregunta sería la siguiente: ¿podemos perder esa salvación? ¿Existen pecados que puedan hacer que yo pierda mi salvación? ¿Puedo perder el regalo que he recibido por gracia de Dios? ¿Es para siempre o no? Y son las preguntas que vamos a intentar responder en esta mañana por medio de la palabra de Dios. Hay algo que la mayoría de los teólogos, cuando hablan acerca de este tema, dicen que es muy importante: aprender a distinguir entre la seguridad y la certidumbre. La seguridad y la certidumbre. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es o depende de Dios. Porque la salvación, ¿a quién le pertenece, hermanos? A Dios. Dice el libro de los Salmos, dice también Jonás, que la salvación le pertenece a Dios. Entonces la seguridad depende de Dios. Pero la certidumbre es la comprensión que tú y yo tengamos acerca de esa verdad. O sea, una vez que una persona ha sido ya salvada por medio de la fe en Cristo Jesús, pero la persona está dudando de si pierde o no su salvación, por más que él tenga esa comprensión de que la salvación la puede perder, no la puede perder, porque la seguridad depende de Dios. Entonces la seguridad, hermanos, depende de Dios, pero la comprensión depende de qué tanto tú y yo hemos leído, estudiado la palabra de Dios para tener convicciones en cuanto a este tema. Primero quisiera mencionar algunos puntos de razones que te podrían hacer dudar en cuanto a tu salvación. Y son algunas, yo puse las más generales. Hay personas
que han dudado acerca de su salvación o que han creído que han perdido la salvación, pues en primer lugar por su falta de compromiso con Dios. Por su falta de compromiso con Dios. Son creyentes que asisten a la iglesia de manera constante un mes, pero después dejan de venir. Se comprometen un tiempo en algún ministerio, pero con el tiempo dejan de venir. Se comprometen en su vida de devoción, en su lectura de la Biblia, en su tiempo de oración, pero con el tiempo terminan abandonando. Son creyentes sin compromiso. Y muchas veces un creyente sin compromiso termina haciéndose la pregunta: ¿realmente soy salvo? ¿Será que yo he perdido mi salvación? Porque si yo realmente fuera salvo, no estaría así de manera tibia en mi vida cristiana. Entonces, la falta de compromiso de muchas personas es una razón por la que muchas personas han dudado acerca de su salvación. La segunda razón que te podría hacer dudar es la falta o es el procedimiento que hiciste a la hora de expresar tu fe con Dios. ¿Verdad? El procedimiento que hiciste a la hora de expresar tu fe con Dios. En mi caso fue algo que me sucedió hace varios años atrás. Yo empecé a dudar de mi salvación, porque yo decía, yo nunca levanté la mano para recibir a Cristo cuando el pastor hizo el llamado. Yo nunca pasé al frente. Yo recuerdo que hice una oración. ¿Habré dicho o habré utilizado las palabras correctas? ¿Verdad? Yo hice una confesión privada de mi fe en Jesucristo. ¿Será que tengo que hacer una demostración pública para realmente ser salvo? Esto trae duda en el corazón de muchas personas. El procedimiento que han hecho a la hora de expresar su fe con Dios. La tercera razón por la que muchas personas dudan es por algún pecado en tu vida. ¿Verdad? Algún pecado en tu vida. Hay pecados con los que has luchado por bastante tiempo, pecados que no has podido abandonar y terminas haciéndote la pregunta: ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente le pertenezco? Porque si así lo fuera ya habría salido vencedor en cuanto al pecado. Entonces el pecado en la vida de las personas muchas veces los hace dudar en cuanto a su salvación. Y la cuarta razón por la que personas dudan acerca de si son salvos o no, o de si han perdido la salvación, es tal vez por algún versículo que te haya hecho dudar. Algún versículo en la Biblia que te haya hecho dudar. Por ejemplo, dice la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ven, ahí dice la Biblia que tienes que ocuparte de tu salvación. Y si no te ocupas de tu salvación con temor y con temblor, seguramente la vas a perder. Dice el autor de Hebreos, hace la siguiente pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dicen, ¿ves? Si el creyente descuida su salvación, la puede perder. Ahí está el versículo, ¿no? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Verdad? Por ejemplo, ayer estaba viendo un video en internet también de un youtuber cristiano que estaba dando sus motivos por las que él cree que la salvación se pierde, y utilizaba un versículo ahí en Primera de Corintios, en la primera carta de Pablo escribe a los Corintios, donde dice Pablo que habiendo sido heraldo para otros, no mismo o yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ven, aquí dice que podemos ser eliminados, y él interpretaba eso como pérdida de salvación. Entonces, posiblemente hayas leído algún versículo que te haya hecho dudar en cuanto a la seguridad de tu salvación. Y por más que el mensaje no es ver estos versículos que tienen su interpretación, espero pronto los podamos ver en algún domingo, vamos a ver las razones bíblicas, hermanos, por las que la salvación no se puede perder. Y quiero que, para que vayamos entendiendo esto, así como las tres personas de la Trinidad actúan en el momento de nuestra salvación, las tres personas de la Trinidad también actúan en el momento de la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el momento de la salvación o todo lo que envuelve la salvación? Bueno, vemos al Padre enviando al Hijo, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios por amor
o Dios en su amor, porque Él es amor, envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahí vemos al Padre enviando al Hijo aquí a la tierra. ¿Cómo vemos al Hijo? Vemos al Hijo como el sustituto tomando lugar que tú y yo merecíamos, muriendo en nuestro lugar. Y vemos al Espíritu Santo, dice Juan, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces las tres personas de la Trinidad actúan, o es gracias a ellos que tú y yo podemos recibir la salvación que tenemos en Cristo Jesús. De igual manera, hermanos, a la hora de que hablamos de la seguridad del creyente, las tres personas de la Trinidad actúan. Y por eso vamos a ver tres razones. Si estás apuntando, la primera razón o las primeras razones tienen que ver con el Padre. ¿Verdad? Razones relacionadas con el Padre. La segunda tienen que ver o están relacionadas con el Hijo. Y la tercera razón está relacionada con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver eso por medio de la Biblia. Razones relacionadas con el Padre, razones relacionadas con el Hijo y razones relacionadas con el Espíritu Santo de por qué la salvación no se puede perder. Empecemos con la primera, hermanos, razones relacionadas con el Padre. Y nosotros vemos en primer lugar que Dios tiene un propósito. Esa es la primera razón, el propósito de Dios, el propósito del Padre. Si leemos lo que Pablo escribió en Romanos, capítulo 8, versículo 30, va a estar ahí en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 30, Pablo escribe lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó. Fíjense que dice, si leemos un versículo antes, dice Pablo que hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por aquí aparecen cuatro cosas. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha justificado y Dios nos ha glorificado. ¿Verdad? Dios nos ha glorificado. Son las cuatro cosas que Pablo escribe en este versículo. Y es interesante que las primeras tres son tres cosas que el creyente ya ha experimentado, ¿verdad? La predestinación es algo que Dios ya ha hecho. El llamado es algo que ya hemos recibido. Dios nos llamó por medio del Evangelio. La justificación es algo que ya hemos experimentado, porque en el momento que creímos en Jesús como nuestro Salvador, Él nos ha justificado. Él nos ha declarado justos. Pero la cuarta cosa, que es la glorificación, es algo que el creyente aún no ha experimentado. Tú y yo todavía no hemos sido glorificados. Usted y yo todavía no tenemos cuerpos glorificados. Pero fíjense cómo Pablo dice, o Pablo lo escribe como si ya fuera un hecho, ¿verdad? Porque dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, por más que la glorificación es algo que el creyente aún no ha experimentado, Pablo lo escribe como algo que ya está hecho. No porque ya haya sucedido, sino porque es un hecho que sucederá. Entonces, ¿cómo vemos el propósito de Dios, hermanos, en la salvación en este versículo? Pues justamente en este versículo vemos cómo Dios va a glorificar al mismo grupo que Él ha predestinado, llamado y justificado. Él va a glorificar al mismo grupo que Él ha predestinado, llamado y justificado. Aquí vemos el propósito de Dios. Si nosotros dijéramos que la salvación puede perderse, entonces una persona estaría diciendo que el grupo que Dios ha justificado no va a ser el mismo que Él va a glorificar. Porque muchos en el camino
perdieron su salvación. Sería pensar que la salvación se pierde, sería decir, el grupo que Dios ha predestinado, ha llamado, ha justificado, no va a ser el mismo o la misma cantidad de personas que Dios va a glorificar, porque muchos en el camino perdieron su salvación. Y hermanos, esto no es así. Aquí vemos que la palabra dice que Dios va a glorificar al mismo grupo de personas que Él ha predestinado, llamado y justificado. Todos aparecen, hermanos, como un solo grupo. Porque una vez que tú y yo tenemos la salvación, es una salvación que no podemos perder, ¿verdad? Hermanos, veamos más acerca del propósito de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39 y versículo 40. Dice Jesús lo siguiente: y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre. O sea, este es el propósito, ¿verdad? La voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, fíjense que dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús menciona que el propósito y la voluntad del Padre es que aquella persona que está unida a Cristo Jesús, que dice, no se pierda. No se pierda. Y obviamente, hermanos, Cristo no puede perder nada, ¿verdad? Cristo no puede perder nada. Entonces la vida del creyente está segura en Cristo Jesús, porque parte del propósito de Dios es que todo aquel que ha creído en Él como Salvador está unido a Cristo Jesús. Y una vez que nuestra vida está unida a la de Cristo, dice, la voluntad del Padre es que yo, Jesucristo, no pierda nada. Ese, hermanos, es el propósito de Dios. Entonces, la primera razón que tiene que ver en cuanto al Padre es su propósito. En segundo lugar, su poder. Dice Judas, versículo 24. Decimos versículo porque no tiene capítulos, es un solo capítulo. Judas, versículo 24, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dice, y presentarnos sin mancha delante de Él. Fíjense, hermanos, la clase de Dios que tenemos. Dice Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Nos damos cuenta por medio de este versículo que es el poder de Dios el que guarda al creyente. Es que es un Dios todopoderoso que nos guarda para presentarnos delante de Él sin caídas, sin caída. Ahora, hermanos, algunos creen que la salvación se pierde no por causa del pecado, pero sí si la persona deja de creer, como te dije hace rato, si la persona renuncia a su fe. Pero sigamos viendo más acerca del poder de Dios. Dice Juan 10, versículo 28 y 29. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, en este versículo nos damos cuenta que estamos usted y yo seguros dentro de la mano de un Dios todopoderoso. Y aquí dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y vuelvo a repetir el versículo 29, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, Jesús dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre.
¿Saben a quién incluye ese nadie? A nosotros mismos. Por más que una persona renuncie a su fe o ha pasado por circunstancias en su vida, tal vez algún dolor muy grande que haya provocado que él se haya endurecido en contra de Dios, diga, ya no creo en Dios, estoy decepcionado de la iglesia, tal. Nadie, si esa persona creyó verdaderamente, ni él mismo, ni sus propias palabras, lo pueden arrebatar de la mano del Padre. De la mano del Padre. Entonces dice, un Dios todopoderoso nadie es mayor que Él. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque si yo agarro, bueno, no traigo monedas, pero si yo agarro una moneda y la pongo aquí en mi puño y cierro el puño, digo, mira, Samantha, ven, le digo, intenta con todas tus fuerzas sacar la moneda que está dentro de mi mano. Posiblemente Samantha pueda abrir mi mano, posiblemente no. Supongamos que no puede. Digo, bueno, agárrate a toda esta primera fila y todos juntos intenten sacarme la moneda que está dentro de mi mano. Obviamente, al ser ya varios, seguramente van a tener más fuerza que yo y van a sacarme la moneda de mi mano. Pero aquí Jesús dice, nadie es mayor que el Padre. ¿Qué significa eso? Nadie es más poderoso, más fuerte, más poderoso que Dios. Entonces, si tú y yo estamos dentro de la mano del Padre, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie, ni aún nosotros mismos podemos salir de las manos de un Dios todopoderoso. Entonces dice Jesús, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es el poder de Dios el que guarda al creyente en su salvación. Entonces vamos viendo que Dios tiene un propósito, vamos viendo también su poder, y la tercera razón que tiene que ver en cuanto al Padre es su fidelidad. Su fidelidad. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A muchos les confunde, ¿verdad? El versículo 12 donde dice, ya ves, si tú niegas a Dios, aquí dice que Él también te negará. Pero aquí el versículo 12 viene hablando de gente que no es creyente. Si alguien nega a Cristo como Salvador, es una persona que no puede ser salvo, porque está negando al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero entonces dice Pablo, aunque tú y yo fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, ¿qué estamos aprendiendo, hermanos? Que la seguridad del creyente tiene como base el carácter de Dios. Y algo que caracteriza el carácter de Dios es que Él es fiel. O sea, nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad a Él. Si fuera por nuestra fidelidad, tú y yo ya hubiéramos pedido la salvación muchas veces en nuestra vida. Nuestra salvación no tiene como base mi fidelidad. Mi salvación tiene como base la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Que por más que tú y yo seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, vemos tres razones que tienen que ver en cuanto al Padre: su propósito, su poder y su fidelidad. Ahora veamos algunas razones que van relacionadas con el Hijo, con Jesucristo. Y la primera razón de por qué la salvación no se pierde, que tiene que ver en cuanto a Cristo, es su muerte. ¿Verdad? Su muerte o su sacrificio. Leemos Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Y quiero que prestes atención a las dos preguntas que hace Pablo.
Romanos 8, 33 y 34. Primera pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Son dos preguntas que el apóstol Pablo hace. Primera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y segunda pregunta, ¿quién es el que condenará? Obviamente esas son dos preguntas retóricas, son preguntas que se responden solas. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién es el que condenará al Hijo de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie. Nadie puede. Ahora, Pablo, ¿en qué basa o en qué fundamenta su respuesta? ¿Por qué nadie puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Por qué nadie nos puede condenar? Bueno, lo que Pablo pone como base o como fundamento para decir lo que está diciendo es justamente la muerte de Jesús. Fíjense lo que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿en qué Pablo fundamenta su respuesta de que nadie puede acusar a los escogidos de Dios y que nadie puede condenarnos? El fundamento está en la muerte, en la resurrección y en la intercesión de Jesucristo. Hermanos, si algún pecado pudiera deshacer la salvación del creyente, significa que la muerte de Cristo no murió por ese pecado. Si tú y yo pensáramos que hay un pecado con el cual podemos perder la salvación, significa que Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, no cargó con ese pecado. Pero nosotros sabemos que Cristo cargó todos los pecados. Entonces, como Cristo cargó todo el pecado, nadie nos puede ni acusar ni condenar. Hace rato, ahí en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan capítulo 6. 39 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Fíjense, ¿cuál es el propósito de la voluntad del Padre? Que todo lo que me diere no pierda yo nada. Pero fíjense qué es lo que dice: sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, aquí dice que la voluntad de Dios es que no se pierda nada. Pero segundo dato muy importante que no lo pasemos por alto, dice Jesús: y que todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Y a quiénes son los que Cristo va a resucitar en este día? ¿A quiénes son? ¿Algunos creyentes? No a todos. Dice el versículo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, ¿quién va a resucitar? A todos los que hemos creído en Él. Entonces dice: no se pierda nada, y todos los que creen serán resucitados en el día postrero. No dice todos los que creen y perseveran, todos los que creen y no pecan, todos los que creen y hacen esto, yo los resucitaré en el día postrero. Dice: a todos los que creen tienen vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero, por medio de nuestra fe. Nuestra fe. Entonces vemos que el sacrificio o la muerte de Cristo es el fundamento que Pablo pone como razón por la cual tú y yo no podemos ser ni condenados ni señalados. Dice Hebreos
capítulo 10, versículo 14, para que sigamos viendo acerca de la muerte de Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Cristo pagó por el pecado una sola vez. Una sola ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? Su propio cuerpo, su propia vida. Y con una sola muerte hizo perfectos. Esa palabra perfecto es la palabra completos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo, hermanos, es razón suficiente para que tú y yo ya nos sintamos completos, perfectos para siempre, porque estamos seguros en su obra. La segunda razón que tiene que ver en cuanto al Hijo son las oraciones de Jesús. Vayamos rápido a Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. En este capítulo es un capítulo muy conocido donde vemos que Jesús ora, ¿verdad?, por cada uno de sus discípulos, y no vamos a leer todo el capítulo, pero Jesús oró por distintas cosas. Fíjense, en el versículo 15 Jesús oró lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. O sea, en este versículo Jesús ora para que todo creyente sea guardado del maligno. En el versículo 17, Jesús ora para que el creyente pueda ser santificado. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo 21, Jesús ora por unidad. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús ora para que tú y yo seamos guardados del maligno, seamos santificados, seamos unidos, o haya unidad entre nosotros. Pero también en el versículo 24 Jesús ora lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos, hermanos, que Jesús ora por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el motivo o cuál es la oración de Jesús? Él ora al Padre para que el creyente esté con Él en el cielo, para que tú y yo estemos con Él en el cielo y podamos contemplar su gloria. Dice, hermanos, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense cómo dice, hermanos, de manera hermosa el autor de Hebreos: Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿quién? Cristo, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Cristo intercede por el creyente. Jesús ora por cada uno de nosotros que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, para que donde Él esté, tú y yo en algún momento también estemos. Entonces, ¿cuáles son las razones que tienen que ver en cuanto al Hijo? Su muerte, en segundo lugar, sus oraciones, y en tercer lugar, su ministerio como abogado. Yo en la semana dije, porque a veces cuando uno arma algún mensaje, tienes más tiempo de estudiar más ciertas cosas que otras, y este versículo en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y decía, bueno, Dios, esta semana quiero estudiar esta palabra, ¿verdad?, que es abogado.
Y yo pensé que, bueno, en un día lo voy a lograr, ¿verdad? Y hermano, uno se va dando cuenta lo hermoso que es la palabra de Dios. Cuando uno va estudiando algo y te das cuenta que hay más, hay más, hay más, hay más, y que no terminas y que dices, ya tengo que dejar esto porque si no va a ser una prédica solamente de este versículo, cuando no es la idea, pero lo precioso y lo hermoso que es la palabra de Dios. Dice, hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí vemos que uno de los ministerios que Cristo tiene, que tiene que ver con el creyente, es que Él está como nuestro abogado. Y esta palabra abogado en el griego es la palabra parakletos. De hecho, es una palabra que utiliza mucho Juan. En el Evangelio de Juan es una palabra que el apóstol Juan utiliza para el Espíritu Santo. Y ahí la traduce como el Consolador. Pero aquí en Primera de Juan está utilizando esta palabra para hacer referencia a Jesucristo. Y en el castellano se traduce como abogado. Algunos sinónimos que le podríamos dar es intercesor, consolador, ayudador. Pero la palabra, hermanos, parakletos en el griego tiene un trasfondo y una profundidad hermosa. Porque esta palabra tiene que ver con alguien que es mandado llamar. Cuando tú de repente estás en algún problema y le llamas a alguien para que te venga a ayudar. Es justamente esta palabra viene hablando, viene haciendo referencia a esto. Alguien que ha sido mandado llamar para ayudar a alguien que está en una situación por la cual no puede salir por sí solo. Es, por ejemplo, hay algunos ejemplos muy interesantes. Cuando tú estás en algún problema, mandas llamar a un asesor para que te aconseje en el problema en el cual estás metido. Cuando estás en un problema frente a un tribunal, se manda llamar a un abogado para que venga a defenderte en esa situación. En la cultura griega utilizaban la palabra parakletos para invocar a sus dioses, para que sus dioses falsos vinieran a ayudarles. Entonces esta palabra parakletos tiene que ver con alguien que es mandado a llamar para consolar, ayudar, interceder a alguien que no puede salir por sí solo. La idea es que alguien que viene a ayudar, que se pone del lado nuestro para colaborar, servir y auxiliar. Pero uno estudiando esta palabra parakletos y en el trasfondo, en la ley griega, hermanos, el parakletos era algo muy interesante. Porque el parakletos era justamente el amigo del reo. Fíjense todo lo que era el parakletos. El amigo era el amigo del reo. El parakletos no solamente era el amigo del reo, era también el abogado defensor. El parakletos era también el hombre que daba testimonio del carácter de su amigo cuando todo el mundo lo acusaban. O sea, imaginemos que hay una persona y todos nosotros estamos acusando a esta persona. El parakletos es la persona que está al lado, siendo un amigo de él, abogando por la causa de él y dando testimonio de su carácter delante de todos los que lo quieren condenar, ¿verdad? Todos los que lo quieren condenar. Y hermanos, aquí dice que Cristo es nuestro parakletos. Cristo es nuestro parakletos. Cristo es el amigo del reo, de cada uno de nosotros, porque seguimos viviendo en pecado. Cristo es nuestro abogado defensor. Cristo es el que se pone del lado nuestro, ¿verdad? Para todas las personas que quieren condenarnos, o Satanás que está acusándonos, ¿verdad? Delante del Padre. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que Cristo es nuestro abogado, estamos hablando de que Cristo es esa persona que habla a favor nuestro delante de Dios. Que se pone como al lado nuestro, como un amigo, como un abogado, como un ayudador, y que habla frente a Dios a favor de cada uno de nosotros. Jesús es el amigo del preso,
Él es el que defiende nuestra causa y Jesús es el que intercede por cada uno de nosotros. Sabes, hermanos, que los judíos tenían siempre la desesperada tarea o labor o trabajo de que siempre ponían sus buenas obras ante la ley para defenderse. Cuando ellos querían ser acusados por algo o por alguien, ellos decían, mira, aquí está todas mis buenas obras, aquí está toda mi obediencia. Y de esa manera se defendían delante de Dios, delante de los demás. El cristiano, hermanos, pone toda su defensa en la abogacía de Jesucristo, porque Él es nuestro Paracletos, que vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Hermanos, si no tuviéramos a Cristo como nuestro abogado, entonces sí podríamos ser condenados y sí Satanás podría utilizar cosas en nuestra contra. Pero como Cristo lo tenemos del lado nuestro, como nuestro Paracletos, no hay nadie que nos pueda condenar. Y hermanos, algunos que creen que la salvación se pierde, dan la siguiente razón. Ellos dicen, los creyentes que piensan que la salvación no se pierde, terminan viviendo en libertinaje. Terminan viviendo una vida de pecado porque dicen, al fin y mi salvación no se puede perder, entonces voy a vivir como yo quiera. No, hermanos, no hemos entendido la gracia de Dios. Aquí vemos que dice Juan en 1 Juan 2:1, hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a ir avanzando ya un poquito más. Para terminar, hermanos, en tercer lugar, razones relacionadas con el Espíritu Santo. Y ahí vimos con el Padre su propósito, su poder, su fidelidad. Con el Hijo, sus oraciones, su muerte y Cristo como abogado. ¿Y cuáles son las razones que tienen que ver con el Espíritu Santo? Lo primero es que el Espíritu Santo regenera. En Juan capítulo 3 hay una conversación entre Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y es la regeneración es justamente el nacimiento espiritual. Dice Tito capítulo 3 versículo 5, fíjense lo que dice Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración es el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce en todos los hombres o en todas las mujeres que han creído en Jesucristo como Salvador. Es como dice Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. Y como usted y yo ya hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, el nuevo nacimiento es algo que tú y yo no nos podemos quitar. Pensar que la salvación se pierde sería decir, entonces yo me quito el nuevo nacimiento y vuelvo a nacer. Peco, me quito este nuevo nacimiento, vuelvo a recibir a Cristo y tengo que volver a nacer. Hermanos, esto no sucede así. El Espíritu Santo solo produce un nuevo nacimiento una sola vez, que es en el momento de nuestra conversión. La segunda razón es que el Espíritu Santo ha hecho morada en el creyente. Dice 1 Corintios 3:16, dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti? Hermanos, ¿has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Lo has hecho? ¿Eres consciente que el Espíritu Santo mora dentro tuyo? Mora dentro de nosotros. Esa palabra mora tiene algunos sinónimos, o en otras versiones se traduce como habita en nosotros, vive en nosotros, permanece en nosotros. El Espíritu Santo se queda en nosotros.
Si la salvación se perdiera, el Espíritu Santo tendría que ser quitado del creyente y por lo tanto el creyente quedaría deshabitado. Hermanos, no es así en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una morada permanente en cada creyente. En cada creyente. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo no se sale. Lo que sí pasa con el Espíritu Santo es que se entristece. Y por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Y si sigues pecando, dice Pablo, y no apaguéis al Espíritu Santo. Lo entristeces y llega un momento hasta que lo apagas por tu pecado. Pero el Espíritu Santo no saldrá de ti porque Él vive, habita, mora y permanece dentro de cada creyente. La tercera razón es que el Espíritu Santo nos ha sellado. Justamente ese versículo al cual hago referencia, Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense cómo el Espíritu Santo sella al creyente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que peca? No, hasta el día de la redención. Esa palabra sello tiene que ver con estampar algo o marcar algo. Es un sello que habla de seguridad, es un sello que habla de permanencia, es un sello que habla de propiedad. Entonces, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención. No hasta el pecado, no hasta la incredulidad, no hasta la apostasía. Tenemos el sello de seguridad, permanencia y propiedad hasta el día de la redención. Y en último lugar, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí dice, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Y hermanos, pensar que la salvación se pierde sería pensar que podemos ser separados del cuerpo de Cristo. Y esto, hermanos, no puede suceder. Ya hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo y nada ni nadie nos podrá sacar o alejar o arrebatar del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, razones relacionadas con el Espíritu Santo. Él nos ha regenerado, el Espíritu Santo ha hecho morada en la vida del creyente, el Espíritu Santo nos ha sellado y el Espíritu Santo nos ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿podemos perder la salvación? No podemos. Tenemos razones de sobra, razones suficientes para creer y tener la seguridad en el corazón de que usted y yo no podemos perder nuestra salvación. Nuestra salvación está segura porque le pertenece a Dios, no le pertenece a ninguna persona. Hermanos, la pregunta ya para terminar no es ¿se puede perder la salvación o no? La pregunta sería, ¿has creído verdaderamente en Cristo Jesús? ¿Has creído verdaderamente en Él? ¿Estás segura? No un sentimiento, no una emoción. Juan escribió en 1 Juan, para que sepáis que tenéis la vida eterna. No es un sentimiento, no es una emoción, es la seguridad de que tengo la vida eterna. ¿Tienes esa seguridad? ¿Has creído verdaderamente en la obra de Jesucristo? ¿Realmente con toda tu mente y con todo tu corazón eres consciente que la obra de Cristo en la cruz es lo único que puede salvarte? ¿Realmente crees que Él resucitó al tercer día? Y que si tú crees en lo que Él hizo por ti,
Él te perdona de todos tus pecados? ¿Realmente lo crees? Si no es así, acompáñame cerrando los ojos. Todos vamos a terminar en oración. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque nuestra salvación está segura en ti. Gracias, Dios, por este hermoso regalo que hemos recibido por gracia, que es el regalo de la vida eterna, Dios. Dios, si nosotros queremos vivir una vida que te agrade, una vida en santidad, una vida en integridad. Padre, que cada uno de estos versículos puedan ser anclas en nuestra vida y que no nos hagan dudar. Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. De ese amor que vemos manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te alabamos, te glorificamos por eso, Dios, porque estamos seguros en ti. Y si tú ahí que me estás escuchando no tienes esta misma seguridad en tu corazón, este es el momento para que puedas arreglar tus cuentas delante de Dios. Este es el momento para que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Este es el momento en el que tú puedes reconocer que eres un pecador, una pecadora, y que el pecado te separa de Dios. Este es el momento para que le pidas perdón a Él y reconozcas que solo Jesús puede salvarte, que solo su obra, que Él fue nuestro sustituto, Él fue el que cargó nuestro lugar. Él fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él fue el que resucitó al tercer día. Él es el que vive, el que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Si tú no tienes esta seguridad en tu salvación, dile ahí desde lo más profundo y más sincero de tu corazón: Dios, yo creo en la obra de Jesucristo. Yo pongo mi fe en la obra de Jesucristo. Yo creo que lo que Cristo hizo por mí es suficiente para yo recibir el regalo de la salvación. Y le dame la seguridad de que te pertenezco. Dame la seguridad de que el Espíritu Santo me ha regenerado, me ha sellado, ha hecho morada en mí, me ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Es momento para que, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y me gustaría terminar orando por ti. Si tú te aseguraste el día de hoy de tu salvación, ¿podrías levantar tu mano? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Gracias, gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias, hermana, Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? Gracias. Padre, gracias por cada mano aquí levantada. Y Señor, sabemos que más que una mano levantada, tú estás viendo el corazón. Tú estás viendo si ellos realmente están confiando en ti como Salvador. Padre, gracias porque es la decisión más hermosa, más importante que una persona puede llegar a tomar. De creer en ti como el único y suficiente Salvador. Porque tú a partir de este momento, a todos los que toman esta decisión, los has adoptado como hijos tuyos. Y tienen una salvación segura en tus manos, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Sigue bendiciendo el resto del servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y continuamos con el programa. Pues pasamos al tiempo de las ofrendas. Los edecanes van a pasar con los botes. Pueden pasar a repartir los sobres.